Vamos, denle al Señor un buen aplauso. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse? Gracias a todos. Gloria a Dios. La palabra de Dios es todopoderosa. Creó todo y sostiene todo. Es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestra senda. Sin la palabra no podríamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Una iglesia no lo va a hacer. No se trata de pertenecer a algo. Necesitamos la palabra de Dios para guiarnos y dirigirnos y darnos instrucción. Para eso es toda escritura. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir y para enseñar. Así que necesitamos cada parte de la palabra de Dios, cada aspecto de la palabra de Dios, con el propósito de ser instruidos de cómo ser. Hablamos la semana pasada, o no recuerdo cuándo fue, hace unas semanas, acerca de comportarnos nosotros mismos en la casa de Dios, no el edificio, sino como parte de lo que compone la casa de Dios, cómo debemos comportarnos. Así que toda la palabra nos está enseñando cómo comportarnos, cómo ser renovados y cumplir el plan de Dios y el plan de Dios para nosotros como individuos y como iglesia. Quiero que vayan conmigo a Proverbios capítulo 26. Como dije hace unos momentos, he estado delante del Señor este último par de días y lo he estado buscando acerca de asuntos que estoy enfrentando. Sé que algunos lo están enfrentando porque me lo han dicho y he tenido testimonios de uno de gente que ha sentido este odio, esta oposición y ni siquiera saben por qué. Y uno llega a un punto en el que llega tan violentamente como si un gran río viene, no de la gente que tú lo esperarías, pero viene de donde no lo esperas. Y ahí es donde te agarra fuera de guardia, porque no lo esperas de aquellos que están caminando contigo. Lo esperas de aquellos que no caminan contigo. Así que vas delante del Señor, yo lo he hecho, y le pregunté, muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal. ¿En dónde estoy mal? ¿Cuál es mi parte en esto? ¿Qué es lo que me está permitido? ¿Qué es lo que debo manejar dentro de las puertas? ¿O en dónde he cometido un error? ¿O nosotros como pueblo? ¿Alguien aquí sabe lo que significa la palabra entrometido o metiche? Entrometido, meterse, entrometerse, significa interferir en los asuntos de alguien más. Y el Señor me habló hace 2 días y me dijo, hay un espíritu de metiches que está entrando en la iglesia y se está colando sutilmente y engañosamente, aún en nombre de, debemos hablar la verdad, metiéndose en áreas y asuntos de los que no les interesan absolutamente. Y estoy hablando de un espíritu metiche, de entrometidos, porque yo y nosotros como grupo que tenemos que arrepentirnos y buscar algunas almas. No se trata de estar exponiendo a nadie, pero necesitamos cerrar las puertas a este espíritu entrometido, porque somos un grupo pequeño y joven, de tan insignificantes que no somos nada realmente, ni siquiera en el mapa. Sin embargo, las peleas de odio y la resistencia que están viniendo en el espíritu son tan pesadas y tan grandes que casi nos quitan el aliento. Y créanme,
No estoy predicando aquí con enojo, no estoy enojado. Yo no soy nadie, pero sí tengo pasión de sacar esta cosa de aquí. He estado ministrando por 36 años. 37 años es mucho tiempo. Es más de la mitad de mi vida. He pastoreado en 5 países o en 4 continentes, y a donde quiera que vas, siempre vas a encontrar este tipo de cosa. La iglesia de Dios es la más chupasangre y pisacolas de lo que yo sepa. Es destructiva, y hemos permitido que estas cosas se cuelen y vengan como un cáncer y empiecen con pequeñas palabras, pequeñas cosas que vienen y se infestan en alguien, en su corazón y su mente, y empiezan a crear preguntas y dudas. Y mientras esa pregunta y duda la dejemos crecer, se convierte en esta gran montaña de resistencia, rebelión y odio. Y le preguntas a la gente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto odio? Y dicen, no sé por qué me siento así, no sé de dónde vienen las palabras, simplemente así me siento, estoy enojado. Este tipo de agresividad. Así que vamos a hablar de ello. ¿Están conmigo? ¿Les importa que hable de eso? Estoy en Proverbios. La palabra entrometido significa mezclar con otra sustancia. Tomar sustancias y juntarlas y mezclarlas. Significa interferir en o con materias o cosas que no te interesan. Interferir en asuntos que están ocurriendo alrededor tuyo, pero que no tienes asunto en ello. Son de alguien más, pero no son asuntos tuyos. Gracias, Señor. Esto es lo que es un entrometido. Y les voy a mostrar en la palabra de Dios hoy el peligro de este espíritu entrometido. ¿Cómo viene? ¿Qué hace? ¿Qué produce? Y cómo ciertamente deberemos estar evitándolo a toda costa. Proverbios 26, y estoy empezando en el verso 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Ahora, ¿se atreven siquiera a caminar por la propiedad de alguien más que no es tu propiedad? Y no es tiene un perro y no es tuyo. ¿Tomarías a ese perro de las orejas? ¿Qué va a hacer ese perro? Te va a morder muy rápido. Se va a volver extremadamente violento y sin duda vas a ser violentamente mordido. Esto es lo que significa aquí. Aquel que pasa por ahí, cuando pasas por un lugar o un asunto o una situación y te metes, en inglés dice que se entromete con la situación o lo que sea, se deja llevar, un pleito, un adversario, y se entromete en el asunto. En pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Así son los entrometidos. Arrojan las flechas, quieres pelear, y el fuego, y empiezan a aventar llamas por todos lados. Pero cada vez que tú te entrometes en los asuntos de los demás y las luchas de alguien más, estás lanzando llamas sin saber dónde va a caer, a quién le va a afectar y qué va a destruir. Lo he visto ocurrir alrededor mío. De hecho, lo estoy viendo en esta pequeña iglesia. Llamas siendo lanzadas por todos lados y aterrizando en personas que ellos ni siquiera anticiparon o pensaron que podía aterrizar, destruyendo la visión de la gente, destruyendo su deseo, su intento, destruyendo su propósito por Dios. Simplemente lo corta. Y yo no voy a aguantarlo mientras esté a cargo. No va a ocurrir bajo mi vigilancia.
Tal es el hombre que daña a su amigo y dice, ciertamente me chanceaba. En otras palabras, ay, no lo tomes muy en serio, era broma. Eso significa esa palabra. Oh, solo estoy bromeando. No quería decirlo así realmente. Quise decir algo más. Oh, tomas las cosas demasiado personalmente y las tomas demasiado seriamente. Después de haber lanzado la llama. Decir, oh, no, esto es lo que estaba haciendo, no te preocupes. El daño ya se hizo, las casas se están incendiando, la gente está siendo afectada, el herido está tirado, los ojos de la gente ya están cerrados y tú dices, oh, no, fue una broma, solo estaba bromeando. Sí, vamos ahí, ¿verdad? Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Lo que le estoy presentando a esta pequeña iglesia hoy es oposición. Me he propuesto a que seamos nosotros los que apaguemos el fuego. Alguien tiene que detenerse en algún momento. Alguien tiene que detener el buscar en los asuntos de los demás. Soy el que voy a decir, no voy a ir ahí, no voy a hacer eso, no voy a repetir. En toda esta área, la hermana Kendall dijo otra vez, es como si vieras sobre esta área, te subieras en un monte y vieras toda esta zona, guerra, pleito, y hablando de los líderes, de los miembros de la familia y de los amigos, y hablando todos de todos. ¿Y sabe qué? Esto no es nuevo. Ha sido así por muchos años, cuando menos los que llevo viviendo aquí, 20 y tantos años. Luchas y todo mundo apurado en tomar las palabras y correr con alguien más y entre tanto le truesten un poquito y de esa persona es torcido un poquito más hasta que donde lo que se dijo originalmente ni siquiera era verdad, pero ahora ya se toma así. Pero dice, si no hay leña, si no hay nada que quemar, entonces se detiene el fuego, la llama. Así que quitemos la leña. Si dejamos de producir la leña no es para otra cosa, sino para encender el fuego del perdernos y del enojo y de cualquier cosa que nos distraiga de Dios y de lo piadoso. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. En otras palabras, un entrometido es alguien muy ocupado. Un cuerpo ocupado. Suena medio raro, pero así es. Quiero que vayan a Primera de Pedro, capítulo 4, empezando en el verso 15. Jesús, ayúdanos. Así que ninguno de vosotros padezca o sufra como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos, como fisgón dice en inglés. Mire la categoría en la que Pedro puso a los entrometidos, a los fisgones. ¿Se pueden imaginar? Escuchen esto. Pueden imaginarse que usted está en su casa un sábado en la tarde. La mayoría de ustedes trabajan sábado, pero sábado en la tarde o el domingo después de la iglesia, está ahí en su casa y está ahí en su sillón, se está relajando, tiene su té helado y simplemente está sintiendo bien. Y entonces alguien toca a su puerta y se levanta y va y abre y hay 2 policías parados en la puerta. Y antes de que se dé cuenta, le dicen, Josué, estás bajo arresto. ¿Te llamas Josué? Sí, estás bajo arresto. Y lo ponen en esposas y lo empiezan a llevarse. Antes de que usted pueda recomponerse y decir qué pasa, la siguiente cosa que sale de tu boca es, esperen, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está arrestando? Y un policía le ve y le dice, por
entrometido. Same category. La misma categoría que un crimen de asesinato. Like you took a knife and just stuck Como it into si somebody's tomas un heart. cuchillo y se lo clavas en el corazón de alguien. Like you walk Mismo into crimen somebody's que house, robar, como si tú entras en la casa de alguien a la mitad de la noche y tomas algo precioso de ellos, just a downright evildoer. o un malhechor. Don't suffer for those things, he No says. sufras por esas cosas. In the next verse, Y en el siguiente versículo dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. suffer because you're living Si in Christ. padeces You're living a separated porque life. estás viviendo por Cristo y vives con separación y estás caminando con Dios y estás haciendo la voluntad de Dios y sabes lo que Dios requiere de ti y no estás permitiendo que el mundo y la carne y el diablo desvíe tu visión al estar con Él y padeces por eso, entonces glorifica a Dios. Pero dice, no dejes que ninguno de ustedes lo padezca porque eres un asesino o un homicida, un ladrón, un malhechor o un fisgón. Son cosas pesadas, un fisgón, un metiche. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo que está tan mal aquí? Porque esta cosa lo pone en esta categoría como si fuera de un malhechor o de un homicida. ¿Qué es lo que lo hace tan intenso entonces? ¿Por qué Dios lo odia tanto? Y habla de eso. ¿Saben? La Biblia está llena de eso. Yo no sabía hasta que empecé a buscar y dije, no puedo creer la cantidad de cosas que hablan de fisgones, metiches, entrometidos. Y Dios lo odia por el efecto que ello tiene en más de uno. Verán, usted puede entrometerse en el asunto de una persona, pero ese no es el fin de las ramificaciones. Es como un efecto de ondas. Usted suelta la piedra, la piedra cayó ahí, oh, no hay problema, déjame decirte, pero las ondas empiezan a expandirse y tú lo empiezas susurrando a alguien, tomas la cola y tú al que se le dijiste le agregas algo más y alguien le agrega algo más interesante y entre más se hace larga la cola, más interesante es a los oídos. La palabra metiche, así como se presenta aquí, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde esta palabra es usada. Hay otras palabras para fisgón, pero no esta palabra que está aquí. Esta palabra es una palabra compuesta, está hecha de dos palabras que se juntan en una sola. Y la traducción es la razón por la que Pedro está usando esta combinación de palabras, porque no es una sola palabra. No lo encuentras en otras escrituras en general o políticas o lo que sea, no están ahí. Ambas palabras están, pero él tomó estas dos palabras y las juntó. Y estas dos palabras significan, una de ellas significa obispo o supervisor o superintendente, y la otra que está conectada a ella significa que no es asunto tuyo. En otras palabras, tú estás tomando autoridad sobre ti mismo para supervisar un asunto, para ser superintendente sobre un asunto que no es asunto tuyo. Esto es alguien que se mete en negocios ajenos. Dos palabras unidas en una, no es asunto tuyo, no es para que tú te ocupes, no es para que tú mires en ello, no es para que tengas autoridad sobre ello. No está en tu esfera. Pero a todos los que están sentados aquí hoy, Dios les ha dado una esfera. Todos tenemos, de acuerdo a nuestros dones y llamamientos y nuestra estatura espiritual y madurez, todos tenemos ámbitos que Dios nos ha dado una cantidad de autoridad en particular. Estoy sentando las bases. Tu ámbito puede ser tu propia casa y eso es todo. Puede que sea el único lugar en donde Dios ha dicho, este es el ámbito de tu supervisión. Este es el ámbito de la autoridad de tu superintendencia. Ocúpate de eso.
Vigila eso. No te estás metiendo cuando se trata de tu dominio, cuando se trata de tu área. Es como una compañía, una gran compañía. Altos edificios y en el piso más alto está el presidente, el jefe, el CEO de la junta. Y hasta abajo está el gerente, el que limpia los pisos y lava los baños. Y su dominio es ese, los baños. Cuando entra ahí y ve goma de mascar en el piso y ve al hombre que la puso ahí, está en su dominio y le dice: hey, amigo, levanta tu chicle. Es su dominio, es su responsabilidad. Ahora, si él sube al piso más alto, a la oficina del jefe, donde él nunca limpia, no es su asunto, ni siquiera tiene derecho de estar ahí y ver a alguien que está haciendo algo ahí arriba que a él no le gusta. Él no tiene responsabilidad para ir y decirle: él no puedes hacer eso en la oficina del jefe. No es, se está metiendo, no es su asunto. Se ha convertido en un metiche fuera del ámbito de su propia autoridad. Esto es lo que está mal en la iglesia. La gente cree que es más de lo que son más de lo que son. Y es esta gente, las que tiene esta idea loca y supuestamente esta autoridad, de brincarse su dominio de autoridad cuando ni siquiera tiene su propio dominio en orden. No se atrevan nunca a salir de su dominio de autoridad si no tiene su propio dominio en orden. Ocúpese de su propio lugar primero, y al ocuparse de su dominio y de su autoridad, Dios entonces le expande su dominio, crece y se vuelve más grande hasta que usted un día tal vez alcance el piso de más arriba y el jefe diga: quiero que tú seas gerente de mi oficina o conserje de mi oficina. Ahora es tu responsabilidad. Si alguien entra y avienta un papel, tú le dices: hey, señor, no tratamos esa oficina así, no es tu dominio. Y ya no se está metiendo. Si tiene sentido lo que digo, así es como funciona la metichez o el entrometimiento. Así funciona el entrometimiento, siempre extendiéndose más allá de donde pertenece, extendiéndose más allá de su propia esfera de autoridad o dominio, siendo obispo de asuntos que no les conciernen. Imagínense, aquí tenemos multitud de iglesias en esta área. Estaba viendo en la semana, estaba viendo las iglesias registradas en esta área solo para ver qué había, porque yo quería poner a la iglesia de 7 Pilares en un lugar donde la gente pudiera encontrarnos. Estaba viendo cuántas iglesias hay, está repleto de iglesias. Y empecé a pensar cuando estaba estudiando esto: ¿qué pasaría si yo entrara en el dominio de otro obispo y dijera: un momento, no deberías adorar así, no deberías orar así, no deberías hacer esto o aquello? Oh, eso iría muy mal, muy rápido, porque no es mi dominio, es su dominio. Él es responsable de eso delante de Dios, no yo. Ahora, si Él me invita a su dominio, ese es otro asunto. Si Él me invita a su territorio y me dice: ¿qué piensas? ¿Cómo sientes? ¿O qué ves? ¿Cuál es tu consejo? Ese es otro asunto. Entonces no te estás entrometiendo. Entras en algo al que te pidieron entrar. ¿No tiene sentido lo que digo? Bueno, déjenme darles un ejemplo de brincarse las fronteras y de ser un metiche. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 10. Y si hay una cosa, escuchen, si hay una cosa que el infierno ha soltado sobre la tierra en estos últimos días, es este mismo espíritu aquí, para traer muerte y desunión entre el pueblo de Dios.
He leído estos versículos not a million times, because that's a very bad no 1,000,000 de veces porque sería una exageración muy mala, pero muchas veces por los años. Y puedo decirles las cosas las veces que me he detenido y hecho pausa y preguntándome de qué está hablando aquí. Y no fue hasta ayer, que se prendió el foco. Verán, Dios da todo en sus temporadas. Esconde cosas por dispensaciones y tiempos y temporadas por las que caminamos como pueblo. Y ayer me llegó. Y es tan aplicable a lo que estamos estudiando aquí hoy. Estoy en 2 Corintios, eso les dije. Por una vez ya estoy bien. Capítulo 10, empezando en el verso 12. Porque voy a ir lento aquí. Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos o sabios. Déjenme leérselos desde la traducción judía completa. No nos atrevemos a compararnos o entremeternos con otra gente que se anuncia a sí misma. Cuando alguien te dice que son algo, no les creas. Si alguien dice, yo soy un apóstol, no le creas. Cuando alguien dice, yo soy un profeta, no le creas. Yo soy esto, soy aquello, no le creas. Porque nunca se trata de lo que ellos dicen, es acerca de lo que hacen, es acerca del fruto en el árbol. Jesús dijo, no los vas a conocer por una cosa. No nos conocemos por lo que decimos que somos conocidos por nuestro fruto. Y solamente por el fruto en tu árbol es que sabes quién soy y yo puedo saber quiénes son ustedes. No hay otra manera. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Yo corro de gente que viene firmemente conmigo y me dice, yo soy esto. Yo digo, oh, hermano, tenemos otro arrogante ahí en nuestras manos que tiene algo de orgullo que necesita ser aplastado al fin de la semana. No le digo a nadie lo que yo pienso o Dios me dice. No se los voy a decir. Nunca me han oído decirlo y nunca lo voy a hacer. Pero ustedes lo ven y tú reconoces. Pero si tú vienes y tomas del fruto de mi árbol, entonces tú me dices, yo te veo a ti como esto. Yo te voy a decir, está correcto. Aun si alguien viene y me dice, bueno, yo te veo como un limpiador. Pues sí, voy a ser un limpiador. Hace poco estuvimos haciendo hace algunos años una transmisión de radio en Nueva Zelanda y el comentador o el entrevistador era en vivo. Hacían shows en vivo porque no podían cortar nada. Si lo decías ya no podías cambiarlo. Esa es la primera cosa que yo preguntaba, ¿está en vivo? Porque si no está en vivo, lo cortan y dicen lo que ellos quieren que salga. Y yo quiero estar en vivo. Era una entrevista en vivo y el entrevistador había estado en algunos servicios que yo había tenido en esa ciudad. Ocurrió así. Así que ella me preguntó y me dijo, bueno, ¿qué eres tú? ¿Tú qué eres? Yo no le entendí, no me lo habían hecho. Le dije, disculpe, no entiendo la pregunta. ¿Qué es usted? ¿Es usted un apóstol o profeta o evangelista? ¿O qué es usted? Yo le dije, ¿usted cómo me ve? Le dije a ella. Y ella dijo, bueno, he estado en alguno de sus servicios y yo diría que mi primera impresión fue de que lo veo como maestro. Le dije, pues eso soy. Si ese es el fruto que usted tomó de mi vida, entonces yo le enseño. Y ella dijo, nunca, jamás oí decir a alguien eso. Todo es muy rápido. Todos son muy rápidos en decir lo que son. No seas tan rápido en decir lo que tú crees que eres. Deja que tu vida demuestre
The call of God on your life. Let el your llamado de life Dios en tu vida. Deja que tu vida muestre quién eres. Si tu fruto y si tu árbol lleva fruto, yo voy a comer de él gustosamente, pero no vengas conmigo y digas que eres algo de algo que no tienes fruto en tu árbol, porque lo voy a escupir antes de ponerlo en mi boca. Not sure that's possible. But it sounded good in Aunque the no moment. sea posible, pero suena bien. Exactly. Hallelujah. Okay. We ¿Está bien? don't dare, read it again Porque from the no complete Jewish osamos, translation. estoy leyendo de la traducción judía completa, no nos atrevemos a compararnos o entremeternos con alguna de la gente que se anuncia a sí misma. En otras palabras, no me voy a comparar con alguien porque alguien dice que es apóstol o porque alguien, ni voy a decir, oh, yo he leído mal, he escrito más epístolas y todo lo demás. Pablo dice, no voy a hacer eso, no me voy a comparar con aquellos que ellos mismos se anuncian o dicen lo que ellos creen que son. Y dice, comparándose o midiéndose a sí mismo y comparándose consigo mismos, no son simplemente tontos, dice la traducción. Y por eso la agarré porque es poderosa. Por la última frase que dice, son tontos. Comparándose a sí mismo que yo soy esto y aquello y tú no eres y yo tengo aquello y soy más grande y bla, bla, bla. Él dice, lo siento. Tal vez otras traducciones dicen que no son sabios, dice la King James. No son juiciosos, dice en español, pero los judíos dicen son tontos. Les falta entendimiento acerca de quiénes son y de cuál es su esfera, cuál es su lugar de autoridad. Y salen de allí porque se están entremetiendo, se están proyectando ser algo que no son. Verán, cada vez que usted se mete, te estás enalteciendo. Cada vez que te metes en los asuntos de alguien más o en los asuntos de Dios, en los asuntos de su casa o de tu vecino, cualquiera que sea, te estás enalteciendo queriendo ser algo que no eres. Tienes esta idea en tu cabeza, yo tengo la autoridad y el derecho de hacer esto. Tengo la autoridad y el derecho de decir esto. Así que esta es tu propia recomendación de ti mismo, enalteciéndote sobre otros, de que yo tengo el poder y la autoridad de salir de mi esfera y meterme en la tuya. Les digo, Dios puso esto tan pesado en mí y lo pude ver tan claramente en el pueblo de Dios. Si nos agarramos de eso y todos nos agarramos de no meternos en asuntos ajenos y entrar en nuestro propio dominio, trabajar con nuestra propia salvación con temor y temblor y esperar que Dios extienda nuestro dominio y nuestra autoridad y entonces empecemos a crecer y expandirnos más allá de las paredes y ganar dominio al expandir tu propio territorio. Y mientras crece, también crece tu nivel de supervisión o superintendencia. La supervisión crece también y crece junto con tu mundo. ¿Están conmigo? Todos están aquí. Bueno, me estoy predicando a mí. Esto es para mí. También estás predicándome a mí. Gracias. Estoy tan agradecido cuando Dios habla y abre tus ojos y ves algo y dices, oh Jesús, gracias por darme claridad. Al menos puedo tratar con eso y puedo entender lo que está ocurriendo. Y no lo había entendido yo, no había predicado esto, no había hablado de metiches en toda mi vida, nunca. Nunca había ido ahí. Pero cuando mis ojos fueron abiertos y vi
lo destructivo de este demonio que ha sido soltado ahí y que va de hermano a hermana y de iglesia en iglesia y aquí y allá y en la familia y con los amigos y aplastando y destruyendo. Y la gente dice, oh, es por causa de lo que escogiste y no sé qué más. No se trata de eso. Yo no lo creo. Sí creo que cuando te paras por algo, entonces vas a ser separado. Cuando te paras por algo, defiendes algo, van a hablar de ti y te van a tumbar y vas a ser crucificado. Sí, pero son dos lados en esto. Jesús dijo que Él era el pacificador, pero por otro lado dijo, ¿creen que vine a traer paz? No, vine a traer la espada. Así que hay dos opuestos diametralmente en este asunto, dependiendo de dónde estés caminando. Me encanta. Bueno, continúo leyendo. Escuchen esto, porque va mejorando. Dice, verso 13, nosotros, empero, no nos gloriaremos fuera de nuestra medida. Eso en la traducción hebrea dice, en lo que yace fuera del área de mi trabajo y responsabilidad, que la que Dios me ha dado, allí no me voy a meter. Es tan perfecto. Eso simplemente está fuera de mi medida. En otras palabras, Dios ha medido esto como mi dominio. Dios ha medido esta parte de su propósito y plan del cuerpo, del reino o lo que sea. Esto es lo mismo. Nosotros no salimos de esa medida, pero continúa y dice, pero de acuerdo a la medida de la regla o de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros, una medida que te alcanza a ti mismo. En otras palabras, yo no me estoy metiendo al escribirles, no me estoy entrometiendo al corregirlos, porque mi esfera y mi dominio y mi autoridad con Dios se extiende tan lejos como ustedes o hacia ustedes. Eso es lo que dice ahí Pablo. No hay muchos apóstoles que puedan decir eso. Salir de su esfera y tener una influencia de dominio sobre iglesias en sus tiempos, ningún otro apóstol lo tuvo. Santiago, por ejemplo, estuvo en un lugar, en un área, una iglesia, Jerusalén, y eso fue todo. Pedro tuvo algunas y el otro Santiago tuvo otras. Estaban dispersos, pero Pablo dijo, créanme, les escribo a esto. En primer lugar, no me estoy comparando con aquellos que dicen ser algo. Ni siquiera voy a bajar por ese camino. No me voy a comparar a aquellos que dicen que son apóstoles y no son. Mi vida prueba quién soy, y lo que estoy haciendo con ustedes es que estoy usando la regla del espacio, mi medida que Dios me ha dado y mi autoridad sobre ustedes, que alcanza tan lejos como ustedes están o donde ustedes están. Es asombroso encontrar acerca de esto, porque dije, hoy, ahora lo entiendo. Ahora escuchen a esto, verso 14, porque no nos extendemos sobre nuestra medida. Yo no me entrometo más allá de mi cerca. Yo no me extiendo. ¿No creen que Pablo podía ir a muchas iglesias de estos días y podría decir muchas cosas y hacer muchas cosas aquí, allá, en cualquier lado? Y él dice, no voy a hacer eso. No me voy a extender más allá de la medida de responsabilidad y autoridad que Dios me ha dado. Les alcanza a ustedes, pero hasta allí. No, porque no nos extendemos sobre nuestra medida como si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado. En otras palabras,
me he extendido con el propósito de llegar hasta ustedes y corregirles y ganármelos y corregirlos. No vamos más allá, pero hemos llegado tan lejos en esto para predicar el Evangelio de Cristo, no gloriándonos fuera de nuestra medida. En otras palabras, no nos atamos en la esfera del área de autoridad de otra persona, no gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos. No toquen el trabajo de otra gente. ¿Qué les puedo decir? Hombre. Mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. En otras palabras, nuestra influencia y autoridad con ustedes y sobre ustedes será incrementada por su fe en Dios y por lo tanto en nosotros como sus siervos. No sé si está claro esto. Verán, esto no se trata solo de ministrar en el púlpito. Esto se relaciona en toda nuestra vida, porque todo el mundo tiene su lugar. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el cuerpo. El cuerpo no puede funcionar con un ojo o solo con un dedo gordo. ¿Se imaginas un pequeño dedo gordo ahí por todos lados? El dedo gordo es todo. No sería una iglesia muy atractiva. Se necesita que todos funcionen en sus áreas. ¿Se imaginan si la rodilla decidiera y dijera, quiero expandir mi área de funcionamiento a la cabeza, y entonces se sube y me deja ciego? ¿Por qué? Porque trató de tomar una responsabilidad que no es de ella. ¿Les puedo dar una escritura más? Deuteronomio. Dios busca fruto en nuestras vidas, pero el árbol que lleva fruto, ¿qué hace Dios con el árbol que lleva fruto? Lo poda. ¿Por qué? Le estoy hablando aquí al jardinero. Lo poda para que dé más fruto. Un árbol que ya está produciendo fruto, con la poda lo va a cortar, va a ocasionar arrepentimiento y va a hacer que el árbol que ya tiene fruto vea por sí mismo para que pueda continuar creciendo en su esfera de influencia y alimente y sus ramas se extiendan y dé más sombra y que se eleve más alto y más ancho. Un árbol que no es podado puede ser un árbol bastante enfermo y puede que no lleve el mismo fruto. En Deuteronomio, capítulo 2, está hablando aquí de la nación de Israel, de los años en el desierto, y se están dirigiendo a la tierra de Canaán, y pasaron diferentes naciones y lugares a lo largo del camino. Y uno de los pueblos que pasaron fueron los descendientes de Esaú. Bueno, los descendientes de Esaú eran o son todavía, de hecho, su hermano. Les guste o no, Esaú era hermano de Jacob, hermano gemelo. Ahora tenemos hermanos y podemos buscar a esos hermanos y decir que son Esaú. Podemos verlos y decir, oh, ellos son tan mundanos. Esaú es del mundo, es cuadro del mundo, pero son hermanos de Jacob todavía. Dios le dio una promesa a Esaú. Dios dijo que iba a bendecir a Esaú. Inclusive le dio territorio. Ese es un gran misterio que tenemos que aprender todavía. Hay un hermano por ahí que no es tal vez muy tu hermano, pero es tu hermano. Así que la cosa carnal aquí sería que cuando tú pasas junto a Esaú,
y el territorio que Dios le ha dado, Let's wipe them out. So we can take this la mente carnal de Israel dijo, barrámoslo para tomar este gran lugar y territorio para nosotros really wants. y hacer, a final de cuentas, lo que Dios realmente quería que fuera. Am I in the kitchen now? Ya me metí a la cocina ya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Chapter 2. Estoy en Deuteronomio capítulo 2. Escuchen el mandato que Dios le dio a esta gente cuando pasaron junto a su hermano. God said, Dios dijo en el verso 2, saying, y Jehová me habló diciendo, have compassed, harto habéis rodeado este monte, turn northward. volveos al Aquilón. Towards the table showbread. That's the last stop. Vayan a donde está el pan, North. la mesa de los panes, es donde empieza la tierra de Canaán. Vayan al norte, ahí es donde está la mesa antes de escalar. And thou, the Y manda al pueblo seer, that is, the descendants en el monte Seir, es aquí, los descendientes are to pass through de Esaú, diciendo, pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, escuchen, ellos tendrán miedo de vosotros, good heed mas vosotros guardaos mucho. not unto them. No Don't walk by and say, oh, no se preocupen por ellos y digan, oh, tienen un ídolo aquí, oh, mira cómo se ven, mira lo que están haciendo, mira, son tan malos, oh, no son mi hermano. Dice, hola, pass by cuando pases junto a ellos, to yourself. Verse 5, guardaos meddle not with them. muchos vosotros, no os metáis con ellos, dice en el 5, que no os daré de su tierra ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Talk about a lesson to learn. Si hablamos de una lección que hay que aprender aquí, In our efforts to do the will of God, we en nuestro expand our intento de area of hacer territory. la voluntad de Dios, expandimos nuestra área de territorio, pero en territorio que no es nuestro asunto. Eso se llama entrometerse. In our desire En nuestro deseo de ver la voluntad de Dios realizada en la vida de otras gentes, guilty as charged, yo soy culpable de los cargos, no les estoy hablando, me estoy hablando a mí mismo. I should just put a mirror on the wall. Debería poner un espejo nada más en la pared y hablarme a mí mismo. This was just such an eye-opener to me. Esto era un asunto para mí, porque yo soy culpable, he sido un metiche, me he entrometido en cosas donde no pertenezco. Or stand. He tratado de cambiar la perspectiva o God's given them to possess. el territorio que Dios les ha dado para poseer, pero Dios dice, no te metas ahí, no te voy a dar ni una sola pulgada de su territorio. No te voy a dar nada de su territorio. Se los prometí a ellos, esa es su herencia. For them, leave them alone. Yo me lo propuse para ellos, déjalos en paz. Now, there are times Ahora, hay God will momentos expand your territory. en los que Dios va a expandir tu territorio o va a expandir tu influencia para tocar la vida de alguien más. No estoy diciendo que no. Extreme now. No se vayan al otro extremo y digan, entonces no me hablen, soy exclusivo y nadie se meta conmigo. You know, that's another ridiculous. Eso es un extremo tonto, ridículo también. There was a quote someone sent us Había una cita que alguien nos dijo, today. While we're studying justo ayer cuando estábamos estudiando esto y estábamos hablando de esto, got to print it, but I think I remember it. There was no lo escribí, pero creo que lo recuerdo. Es un doctor de teología que estaba enseñando en su clase y estaba diciendo, una cosa es in the spirit. caminar en el Espíritu y otra cosa es vivir en el Espíritu. Puedes caminar en el Espíritu espásticamente, pero otra cosa es vivir en el Espíritu y no caminar en la carne. Y uno de sus estudiantes dijo, bueno, ¿qué es la carne? ¿Qué significa caminar en la carne? Y el doctor de teología le dijo, caminar en la carne es poner
tu dedo donde no pertenece. I thought that was powerful. Pensé que eso era poderoso. Se llama entrometerse. And how often do we call ¿Y meddling qué tan the seguido Spirit? le llamamos al espíritu No, he didn't. metiche? Oh, Dios me dijo, no es cierto. Be careful what you say God told you. Cuidado cuando digas, Dios me dijo, Down your throat. porque puedes hacer que eso se voltee y te ahogue a ti mismo de una manera u otra. Yo soy muy cuidadoso en decirle a la gente, Dios me dijo que te dijera. ¿Cuánto me han escuchado decirles? Cuando lo hago es porque lo sé. No andas por ahí nada más diciéndole eso a la gente, a menos que Dios te haya hablado, porque sí vas a responder delante del Señor por cada palabra que Those around you, digas y cada daño que haya hecho a los que te rodean, the death it brought, the destruction it brought. lo que haya creado, la destrucción, la muerte que haya traído. In my shoes. Yo empecé a temblar en mis propios zapatos. God hit the deck. I'm so guilty. Dios dio en el clavo. Soy tan culpable de pasar por el monte Seir y decir, oh, esta gente necesita a Dios. Tengo que redimir a esta gente. Así que empezamos a entrometernos y a salirnos de nuestros límites y brincando ahí. Y Dios dice, yo no te voy a dar ni una pulgada, regrésate. Ese no es Leave them alone. tu territorio, déjalos en paz. Yo tengo un propósito para ellos. Dios tenía un propósito para Esaú. Go with me to first, Okay. first that. Vayan conmigo a Primera Thessalonians. de Tesalonicenses, capítulo 4. Saints, is Santos, coming across real good. si está llegando esto a ustedes, pueden Repenting to do. darse cuenta que tenemos que arrepentirnos. Todos necesitamos que arrepentirnos delante de Dios por Areas of salir de nuestra esfera, de nuestras áreas de dominio, de nuestro territorio, a lugares que Dios no nos ha dado para habitar o poseer o dirigir o guiar o poner algo ahí dentro. all got our sphere. Todos tenemos nuestra esfera, nuestra área Purposes for our que Dios se propuso para nuestras vidas. expands and increases. Y si se expande y crece, usted permanezca dentro de su dominio, dentro de su cuarto. First Thessalonians Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, and y I love this verse. me encanta este verso. Este verso me hace reír. Verse 11. Verso 11, Thessalonians 4, verse 11. And Primera de that you Tesalonicenses 4:11. study, be quiet. Y que procuréis tener quietud o estar callados, que estudien cómo callarse. Most of us don't have a degree. La mayoría de nosotros no tenemos un grado en callarnos, Your shut up diploma. estudiando para obtener su diploma de quedarse callados. I'm going to study to show Oh, myself. no, voy a estudiar para Prove to God I work in that. mostrarme y probarle a Dios lo que soy. Not be ashamed. Estudiar para ser aprobados y no ser avergonzados en el estudio de la palabra. Y, no, voy a estudiar. Shut up. ¿Qué tal estudiar para quedarse callados? Estudiar para estar quietos. Study Es increíble. means to labor. Procuréis, dice estudiar en inglés, significa trabajar, Strive batallar Praise the Lord. fehacientemente. To be quiet means to Y refrain tener quietud from significa refrenarse de or from ser speech metiche speaking, o de hablar to simply hold your peace. o de Strive. mantener tu paz. Lucha para Shut your mouth. estar callado. Lucha para cerrar tu boca. Que Dios nos ayude. To have this earnest, Yo quiero tener este earnestness, the striving of the anhelo Spirit of God
este in me. impulso del Espíritu de Dios en mí, As it were. estudiar, por así decirlo, en no meterme My area más allá de mi área de gobierno, de mi área de dominio. Jesus. Doy And gracias, this is what I Jesús. saw Y esto es lo que vi, que era un problema right now. en donde nos encontramos ahora mismo. We need to take the wood away. Necesitamos Not give anything for these quitar fires la leña, to light upon. que nada, And if we just quit when these things come, dejar nada en donde pueda llegar el fuego, porque a la gente le encanta hablar, es una enfermedad y crea más enfermedad en nuestra propia casa. Perdemos la paz, el gozo, hasta perdemos el amor unos por otros. Y tenemos esta actitud y espíritu de odio unos con otros que yo digo, ni siquiera sé por qué. Y todo es porque algo se está infestando ahí y hemos permitido que ese espíritu se pose. Dios no trabaja así. Esa no es la palabra de Dios. Dios no está trabajando, infestando con odio y rebelión. Dios no trabaja así. Dios trabaja a través de la vida, el amor, trabaja a través de la paciencia, la templanza y los frutos del Espíritu. No a través de ese tipo de avenidas. Primera de Timoteo, capítulo 5. Y quiero mostrarles que el entrometimiento y el metichisme es brujería. Es brujería. Tiene el poder del encantamiento. ¿Lo pueden ver? Tiene el poder de encantar y va a poner una maldición en ti. Cuando la gente brinca sobre la cerca y traspasa delante de Dios, brincar es traspasar. Y traspasar debajo de la esfera de la autoridad de Dios para ese dominio y se salen a su propia autoridad, entonces están metiendo en brujería. Meterse en este metichismo es como un encantamiento, es como traer un encantamiento, una maldición. Es que tienes un sentimiento y ¿sabes de dónde vino? Pues vino de que pensaste algo. Que dices, oh, no quiero hablarle, no quiero estar cerca de él. Y no sabes por qué, pero está ahí. Y entonces te conviertes en una especie de zombie, pero no entiendes por qué. Ni siquiera cómo llegaste ahí. Hace 3 semanas, oh, yo amaba a esa hermana, y amaba a ese hermano. Y nos juntábamos y orábamos y ahora lo quiero matar, pero si ni te han hecho nada. Un encantamiento. Miren, es poderoso. En el capítulo 5 de 1 Timoteo y verso 13, y aún también, bueno, en el verso 6 dice, pero la que vive en delicias viviendo está muerta. Hola. De eso está hablando aquí. Aquellos que viven en delicias, buscando placer, sus propios deleites, sus caminos, dice, aquellos que viven en placer están muertos mientras viven, muertos vivientes. Y nosotros pensamos, en nuestra manera de pensar, que el placer te va a traer vida. No, te va a traer muerte. Placer fuera de Dios, obviamente. Verso 13. Sigue con lo mismo y dice, y aún también se acostumbran o aprenden a ser ociosas. Se vuelven sin fruto, desiertas, ociosos o inútiles, inactivos, a andar de casa en casa o en estos días de número de teléfono a número de teléfono, de texto a texto. Así es. De Facebook a Facebook. No, en ese tiempo solo eran casas, no tenían teléfonos, ni texto, ni Facebook, así que iban de casa en casa. Esta gente estéril espiritual,
que sin fruto del Espíritu de Dios iban de casa en casa, andando por ahí trayendo sus encantamientos. Miren lo que dice: a andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también parleras y curiosas o fisgonas, hablando lo que no conviene. Esta palabra, curiosas, es una palabra diferente de la que leímos en 1 de Pedro. Esta palabra significa ser metiche, significa intruso en ofreciendo consejo. Intrusos en ofrecer, no que le hayan pedido consejo, pero ofreciendo consejo. Te voy a decir lo que pienso que te está afectando. Significa oficioso, es oficialmente asertivo, ser asertivo en contra de otros, tener asuntos de autoridad sobre asuntos triviales. Significa magia plural neutral. Hola. Magia plural neutral significa magia que ni es blanca ni negra, neutral. No tiene rostro. No viene como demoníaco ni tampoco como de Dios. Sin rostro. Es sorda. Es magia que no tiene masculino, femenino, no tiene género. Viene como por debajo y se arrastra como serpiente. Ese tipo de magia que viene sin aviso y te muerde en los talones y te envenena y se expande por tu ser, y cuando menos esperas ya no tienes vida y te preguntas por qué estás tan muerto. Significa las artes curiosas. ¿Sabes cuáles son las artes curiosas? Son las lenguas y dichos y brujerías y magia. Las artes curiosas, esos son. Eso significa esta palabra metiche. Es una forma de brujería. Parleras y curiosas hablando lo que no conviene. Si tú te metes en la vida de alguien más, es como si les pusieras un hechizo, cegándolos y que no puedan sentir ni ver de acuerdo a lo que ellos quieren ver o sentir o como quieren vivir, y los metes a tu territorio, a tu dominio, en el que Dios te ha dado para que cuides para ti mismo, nada más. Te alabo, Jesús. ¿No es poderoso? Simplemente lo estoy pidiendo a Dios: por favor, ayúdame. Ayúdame a deshacerme de esta leña. No quiero más leña, no quiero esa madera para atraer este fuego. El fuego no va a ir a ningún lado si no hay madera. El fuego busca madera y va a ir a buscar algún otro lugar en donde haya algún tipo de contención o desarmonía o ahí no soy feliz o lo que sea. No estoy diciendo que todo siempre va a estar bien. No hay tal cosa. No hay tal cosa. No hay nadie perfecto. Todo el mundo tiene fallas, faltas, pero antes de que empieces a apuntar a alguien, mira tu propio árbol. Estoy viendo en mi propio árbol yo hoy.